Soy la doctora Claudia Hernández. Y yo, la doctora Aurea Encarnación. Y juntas te enseñaremos a cuidar tu piel, pelo, uñas y un poquito más. Porque una piel saludable no pasa de moda. Derm Club Podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro Derm Club Podcast. Yo soy la doctora Claudia Hernández, dermatóloga tricóloga, y mi colega, la doctora Aurea Encarnación, dermatólogo cirujano, amante del anti-aging. Y hoy tenemos una persona muy especial en nuestro podcast. Extremadamente especial. Una colega para mí en todo el aspecto, porque somos tricólogas las dos. Una maestra, alguien a quien admiramos el que ha hecho dermato, exacto, es alguien a quien que conoce, que ha escuchado, que ha visto y que admira, no solamente a nivel profesional, sino que también es bellísima la doctora, tiene un pelazo. Un pelo, un porte. Qué lindas. Eso es digno de admirar, doctora. Porque no es solamente conocimiento, sino que el conocimiento va de la mano con eso que uno proyecta. Entonces, de verdad, felices de tenerla a usted. La verdad que muy agradecida de esta invitación y la verdad gracias por esa presentación. El tiempo que tiene de experiencia en el tema que vamos a abordar, que es sobre trasplante de pelo, yo creo que una persona con mayor experiencia usted no podríamos tener para aportarnos todo. Esas preguntas que son tan comunes para la gente, en el público en general. No tenemos mejores palabras que de la doctora que nos va a hablar. Así que muchísimas gracias. Abran los oídos. Lo primero, doctora, ¿qué es un trasplante de pelo? Mira, un trasplante de pelo es un procedimiento médico quirúrgico. Esto es importante porque a veces lo damos como, mira, hoy día con las técnicas nuevas, pues es muy poco invasivo. No le damos el carácter de que es un procedimiento médico quirúrgico donde vamos a extraer las unidades foliculares de un área de cabello estable. Generalmente es del cuero cabelludo, de toda la parte occipital, posterior y lateral. Y hoy día se hace también trasplante de pelo obteniendo cabello de la barba y de otras zonas corporales, pero son menos frecuentes y la calidad del cabello muchas veces no es la óptima. Entonces, este cabello que se toma de áreas estables, donde no se va a debilitar el cabello, no se va a afinar, se toman y son implantadas en un área donde hay un déficit de densidad, hay una alopecia, hay un área con falta de pelo, y el trasplante de pelo es hoy día la única forma permanente de restaurar la pérdida de pelo de forma definitiva. Doctora, y yo me voy un chisme para atrás, pero ¿de dónde nació esto? ¿De dónde nació esa pasión? ¿Su familia, usted viene de hijos médicos, usted es de descendencia médica, de ascendencia de doctores? ¿De dónde viene la pasión por el pelo? Pues mira, lo primero fue la pasión por la dermatología. O sea, yo era una adolescente y le hacía limpieza a todo el mundo en mi casa. O sea, ahí nadie se salvaba. Siempre la dermatología me llamó la atención. No hay médicos en mi familia. Tú sabes que Dios pone propósito en ti y uno lo descubre y luego pues tienes que trabajarlo, tienes que educarte, tienes que formarte. Pero siempre tuve la inclinación de la dermatología. El trasplante capilar viene después, cuando ya hago mi especialidad en dermatología 3 años, luego 2 años de cirugía dermatológica. Y ahí tengo cierta exposición al procedimiento. Y luego ya viajo fuera del país, donde en ese momento estaban la técnica de las unidades foliculares tomada de una tira donante del cuero cabelludo, que es la técnica de la tira, la técnica de Follicular Unit Transplantation. Y cuando lo vi por primera vez, yo dije, ¿esto es lo mío? Dios mío, esto es lo mío. Esto me apasionó desde el primer día. Duramos 12 horas del procedimiento, pero el tiempo nunca ha sido un tema para mí, porque es un procedimiento donde involucra la parte artística, la parte de trabajar a un paciente que quiere devolver su seguridad personal, y eso es un alimento tan importante que es mi energía. Nunca estoy cansada. Eso es increíble. Mis técnicas nada más dicen, ¿qué es lo que toma la doctora? Chequéate ahí. Alguna vitaminita, porque tengo 25 años y tengo el mismo ímpetu y la misma energía que en el año 2000 que inicié. Eso se llama pasión, porque claro, si lo extrapolo a mí, doctora, yo y el pelo
No, yo soy, como digo, amante del anti-aging, pero no capilar. Y cuando esos procedimientos capilares, siempre nosotros rotamos, como cirujano dermatólogo y hasta como dermatólogo general, y es largo, un proceso. La palabra no es tedioso, la palabra decía que es minucioso, es muy de detalles. No tiene que tener pasión detrás de eso. Totalmente. Porque es muy de detalle, muy artístico también. Es muy artístico, pero ustedes saben, o sea, cada quien descubre sus pasiones. Entonces, la pasión y el propósito respondan a varias preguntas en algo que te gusta, que eres bueno y que ayudas a otros. Entonces, eso es un propósito de vida. Y estoy segura que ustedes también los tienen. Por supuesto, mira lo que están haciendo, educando. Y aparte que son increíbles profesionales ambas. Y bueno, el trasplante capilar lo descubrí y el primer día que vi una cirugía completa, yo dije, Dios mío, ¿esto es lo mío? Y nunca estuvo en mi lista porque era un procedimiento que en los 90 no se hacía en el país. ¿Cómo fue la entrada de usted al país y la recepción? Increíble, porque la doctora Luisa González de Viuda Bogar fue la primera que hizo trasplante capilar. Ella y la doctora Emma Guzmán lo hacían con punch, que era la técnica de ese momento. Pero luego viajo a Estados Unidos, viajo a Puerto Rico con el doctor Edgar Reyes, quien me enseña lo que eran unidades foliculares. En ese momento había que extraer una banda del cuero cabelludo, lo cual se disecaba en los microscopios unidad folicular por unidad folicular y eran trasplantados a sí mismo. Sí, y para que las personas entiendan, esa es la que es conocida. La tira. Como la tira. Que una rayita que va de oreja a oreja más o menos, en la parte posterior del pelo. Correcto. Esa técnica no es que está totalmente abandonada, pero ya se queda para casos muy puntuales y algunas mujeres que la solicitan, pero así fue que empezamos, ¿no? Empezamos lo que son unidades foliculares con esta técnica. Ok. Y entonces, vámonos ahora a la actualidad. ¿O cómo ha sido esa trayectoria de cómo ella era antes hasta cómo es ahora? ¿Y qué tendencias? No voy a entrar más. Vamos a esperar, porque si no me la pregunten. ¿Cuál es la diferencia entre la tira y ahora que la gente, que si el fuego, o sea... Mira, desde el 2005 empieza la nueva técnica que ha hecho un cambio revolucionario en este mundo capilar. ¿Por qué? Porque ya no hay una herida lineal, ya no hay una incisión, no hay puntos, y muchos pacientes rechazaban esto. Le daba miedo, le quedaba una línea que aunque no era muy visible en algunos casos que tenían poca densidad, lo era. La revolución empieza cuando se empiezan a implementar lo que eran los punch antiguos de muchos pelos, pero extrayéndolos con unos punch pequeños de 1 milímetro o menos, unidad folicular por unidad folicular. Esto en el 2005 empezó ya a verlo en los congresos, los meetings, en los simposios, y la verdad que hizo un cambio dramático. Hoy día, siempre uno dice que está en el mejor momento la técnica, pero evidentemente evoluciona y vendrán detalles nuevos y está en un momento increíble. ¿Por qué? Porque esos aparatos, esa tecnología que se usaba al inicio para extraerlo, eran unos punch, por ejemplo, cortantes, que muchas veces destruían muchas unidades foliculares. Hoy son punch híbridos con unos devices donde tú puedes controlar la rotación, la oscilación, la velocidad, si es un pelo fino, si es un pelo grueso, si es un pelo ondulado, es maravilloso. Entonces es mínimo el trauma que hacemos en el área donante. O sea, el mundo del trasplante capilar cambió totalmente con la técnica de pelo a pelo o FUE. ¿Y qué tanto hablan de la técnica con los robots ahora? Que ahora creo que los robots hacen extracciones o algo similar. ¿Cómo es eso? ¿Y en qué difiere o en el resultado del paciente, que es lo que más se plasma? Mira, el robot lo vi hace ya más de 10 años. Tuve la oportunidad de estar en varios congresos donde, por ejemplo, teníamos 10 salas. En una estaba el robot y en las otras salas estaban las otras tecnologías para extraer área donante. El tema con el robot es que es una máquina donde tú tienes que acostar el paciente y el robot va a detectar de dónde puede sacar, ¿verdad? Para esto, pues el punch pues siempre tenía que ser un poco más grande para que eso fuera una realidad.
Y luego, la cantidad y la calidad de esas unidades foliculares no superaba las otras tecnologías. Entonces uno se cuestionaba, ¿para qué voy a tener un robot? Si no me va a sacar más, ni va a ser mejor. Y siempre la extracción dirigida por el humano. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo en la parte occipital va cambiando. Un mundo es en la parte central, otro mundo es en la parte lateral. Las unidades foliculares van cambiando de dirección. O sea, tú puedes tener un pelo así, un pelo así, un pelo así. Claro. Entonces, aunque esa tecnología puede detectar, no es fidedigna. O sea, hoy día no nos da un no plus me cambia el para, resultado. No, un plus para hacer el cambio. O sea que puede ser que en un futuro esa tecnología se mejore o vayan ajustando y pudiera ser, ¿verdad?, que en un futuro pueda ser una opción. Y por ejemplo, ya me voy a preguntas más básicas. Los pacientes siempre vienen a consulta pensando que el trasplante capilar es la última opción. Pero no siempre es así, sobre todo porque si esperan demasiado, es como usted misma dijo. No, y si no hay área donante, exacto, no se te puede hacer, porque si tú lo dejas que avance demasiado y no hay de dónde tomar. Sí y no, porque si no hay área donante, por ejemplo, si hay área donante hoy, pero no la hay en 10 años, ese cabello, si tú lo extrajiste de un área no estable, se va a caer. Entonces, hay muchos pacientes que me dicen eso, ay doctora, pero qué bueno que vine, que todavía tengo área donante. No, por eso, el área donante hay que saber de dónde extraer, que es el área donante estable. No te puedes ir ni muy abajo, ni muy arriba, porque un paciente que tú ves bien hoy, en unos 10 años ese cabello se puede debilitar. Veo pacientes tratados en otros centros con áreas donantes muy superiores y no es y entonces correcto. A los 5 años se le cayó todo o sea, no tienen pelo. Me hizo un trasplante, me ha pasado. No todo el pelo, pero puede esa cantidad de unidades foliculares que fueron extraídas de esa área se van a debilitar. Y luego entonces el procedimiento empieza como a caer en descrédito. Mira, eso no funciona, se me debilitó. Pero por eso es que hay que ir a manos expertas. Pacientes que se han hecho 4 o 5 trasplantes son eso. Yo no podría generalizar, hay que ver, cada paciente es diferente, pero está ese tema. O sea, que el área donante tiene que ser un área donante estable, donde tú asegures que vas a tener un resultado permanente. Y como usted mencionó ahorita de un paciente que había ya hecho un trasplante 15 años antes, esos trasplantes de manera periódica, ¿hay un límite de trasplantes al que el paciente puede ser sometido? Depende de su área donante. Hay áreas donantes maravillosas que tú puedes sacar hasta 4 sesiones, buenas sesiones. Otros que a la segunda sesión ya tú no le puedes bajar tanto la densidad posterior. Es verdad que cada día vemos más pacientes increíbles que me dicen, mire doctora, múdeme todo de atrás, porque yo me voy a esa técnica de afeitarme atrás, a mí no me interesa atrás, adelante. Y yo no me digo, no, pues usted me va a tener que firmar. Pero está ese sentir, o sea, cada día más pacientes quieren que le quiten todo lo máximo posible. Claro. Pero claro, eso depende un poco del estilo de cada paciente, de su forma de peinar, del estilo de cómo le gusta su cabellera llevarla. Y hay hábitos en una persona que usted le diría, bueno, sus resultados no van a ser lo mismo por ese hábito. Me voy a fumar, que fue el que me vino a la mente. Pues a mí también. La verdad que fumar es muy nocivo, o sea, la nicotina hace una competencia con el oxígeno y también el daño solar. Cuando hay mucho daño solar en el cuero cabelludo, sí tenemos siempre la particularidad, el cuero cabelludo es muy vascularizado. Entonces hoy día tenemos herramientas para activar la vasodilatación. Entonces cuando vemos esas pieles del cuero cabelludo bien fotodañadas, el minoxidil, ¿verdad?, que es uno de los medicamentos más nobles, la terapia de luz roja, ¿verdad?, la de luz LED, favorece mucho. A la oxigenación. Sí, a la oxigenación. ¿Y existe un límite de tiempo por el cual usted diría, bueno, dejando de fumar por tanto tiempo? ¿O en realidad no es algo que el paciente de manera puntual le dirige? Mira, yo le recomiendo que 15 días antes no fumen. Y tengo una experiencia increíble en estos pacientes. Le hago tanto hincapié de los daños que hace la nicotina, no solamente en el cabello,
en su piel, en su salud, que la verdad que tengo un número importante de pacientes que han dejado de fumar después del trasplante. Mira, sí, bueno. Mira, ahora que saca ese tema, es un tema importante claro, para publicar. podemos hablar de eso. No, sí. Para yo decírselo a mi esposo. Deberíamos de hablar, Sí. un dato a anotar, deberíamos de hablar del vape y del cigarrillo. Y del cigarrillo, ¿verdad? Con un neumólogo, porque en estos días 100%. me llegó una paciente, ella tiene un acné y ella misma me dijo, doctora, es que yo desde que dejo el vape me mejora el acné, pero no lo puedo dejar. Qué fuerte. Entonces... Y una pregunta, doctora, ¿qué usted piensa de la combinación del trasplante con los demás medicamentos que usamos tópicos, orales? O sea, sí, me hice mi trasplante, pero me quedo usando algo o no uso nada. Importantísimo, mira, ¿cuántos pacientes recibimos que dicen, mire doctora, yo quiero ponerme mis cabellos, pero si me voy a tener que beber una pastilla para siempre, usted me lo dice? Mira, el trasplante de pelo, el trasplante capilar, no depende de medicación. Lo que pasa que si un paciente viene con una alopecia tipo 3, clasificación 3, que todavía tiene mucho cabello de él, o sea que no es trasplantado, la medicación lo que va a hacer es que va a retrasar, a enlentecer la progresión de esa alopecia androgenética. O sea que la medicación es para el resto del cabello, para fortalecerlo, para enlentecer el proceso. Y también debo de decir que cuando hacemos un trasplante de cabello y ponemos medicación, los resultados son óptimos. Claro. Porque la hebra coge más calibre, se pone más bonita, crece más rápido. O sea que... Los resultados son mejores y por más tiempo. Pero claro que sí, la combinación es perfecta. Le digo eso porque me pasa que me llegan muchos pacientes, sobre todo de lugares, no sé cómo decirlo. Bueno, doctora, yo me hice un trasplante en XX y después del procedimiento no hubo seguimiento porque ya esa persona que me lo hizo no existe, no está en el país, se fue. A mí no me explicaron nada, a mí no me dijeron nada, yo no sé nada de lo que yo tengo que hacer, no me pusieron nada. O sea, eso me pasa, que me llegue, ese paciente ahí me llega. Entonces, ¿cómo un paciente puede elegir de manera correcta dónde me hago el trasplante? Mira, increíblemente, nosotros recibimos muchísimos pacientes que por costo se lo hacen en otros lugares. Y vienen a que le demos seguimiento, ¿no? Ajá. Y yo porque los adopto, no tienen porque hay que adoptarlos. Nadie le dijo nada. Sí, los pacientes siempre uno tiene que estar con las puertas abiertas a ayudarlos. Lamentablemente, eso es una práctica que hoy día se ve mucho, no solamente aquí en República Dominicana, en el mundo entero, que son personas que se han dedicado a hacer trasplante capilar, pero no tienen el entrenamiento adecuado. Muchas veces no tienen las certificaciones apropiadas para laborar en un país y a veces ni siquiera son médicos. Y si están trabajando bajo la sombrilla de un médico dominicano para tener la habilitación, el médico dominicano muchas veces ni siquiera están en el establecimiento. Y mi mensaje es que indague por un poquito más de dinero, no se ponga en manos sin experiencia muchas veces o sin un protocolo correcto. Siempre indague. El dermatólogo es el especialista idóneo y dentro de los dermatólogos, el cirujano dermatólogo tricólogo, hoy día que tenemos ya esa subespecialidad, es el ideal para tratar tu problema de pérdida de pelo y de trasplante de pelo. Y pasa entonces que muchas veces hacen esto porque, por lo que escucho, como dicen los pacientes, porque es mucho más económico. Entonces usted dice, no tienen las certificaciones, para que entiendan, no tienen las certificaciones que están haciendo eso de manera no legal, vamos a decir, ¿verdad? De manera no... O sea, vienen, se van, tú no tienes a quién reclamarle porque fue una persona que estuvo de una manera no correcta, que se mueven de sitio, de lugar, juntan un grupo, y entonces si juntamos un grupo nos sale más económico. Esa cosa como que deben llamar la atención. Pero ¿cómo tú entiendes que un paciente que llegue un jueves y se evalúe, le dicen, ven mañana a las 8, sin una evaluación cardiovascular, sin unos análisis de laboratorio? Son procedimientos quirúrgicos que conllevan anestesia local. Hay que calcularlo por kilogramos de peso. Tú tienes que saber si ese paciente tiene una condición cardiovascular de base. Cada día más frecuente vemos jóvenes con arritmias. Después del COVID, el estrés de vida y todo. O sea, no podemos minimizar esto. Y tengo muchos pacientes que me dicen, ay, no, pero mi amigo fue
y al día siguiente lo operaron sin Lo nada. que yo dije fue peor, que juntan un grupo, doctora, y eso me lo contó un paciente mío. Tú juntas un grupo, ¿no? Que vamos a suponer que yo le diga ahora, estoy juntando un grupo para trasplante, cuando seamos 10, ellos vienen. Ajá. Pero él lo está juntando yo, el paciente. O sea, ¿tú te quieres un trasplante? ¿Tú te quieres un trasplante? O sea, yo soy el diagnosticador, vamos a decir, el evaluador. No, y el reclutador. No, Reclutador. entonces, tengo 10, vengan. Y nos vamos a operar en tal día. Pero Y después de ahí, esa gente, esas 10 personas, esos 10 pacientes no fueron evaluados por nadie. O sea, ¿y cuál es la complicación que le llega? Porque la realidad es que a los dermatólogos que nos llegan las complicaciones, porque somos los que tenemos, como usted dijo, las puertas abiertas para ayudar. Y somos los especialistas en esa área realmente. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que más comúnmente le llegan de esos casos? Mira, la complicación más grave para un paciente es ponerse en manos de o médicos no entrenados o personal no médico, donde la complicación más grande es el riesgo que tienes de que algo intraoperatorio, transoperatorio ocurra. Luego, ¿qué vemos? Áreas donantes depobladas, donde hubo tanto trauma para sacar 2.000 unidades foliculares que traumatizaron 4.000. Wow. Que traumatizaron 4.000 y salieron 2.000. Entonces, le bajan la densidad por áreas de una forma irregular. Áreas donantes no estables, donde, como mencionamos, ese cabello luego se va a debilitar con el paso del tiempo. Eso es otra complicación. Líneas de implantación muy poco estéticas, con unas asimetrías, con una forma y un diseño no apropiado para las facciones del paciente, para la raza del paciente. Y hemos tenido casos de necrosis. Nos llegó por un infectólogo un caso de una necrosis que nos puede pasar a todo el mundo puede tener complicaciones, Claro, no es que no. Como pero mencionamos, Claudia y yo, las complicaciones son del que hace. del que hace, y eso es válido, pero usted tiene que saber resolverla, claro. que minimizarla y tener los protocolos para proveer seguridad ante todo al paciente. Pero imagínate una complicación de ese tipo y yo no tenía ni siquiera dónde ir, yo estaba desamparado, o sea, a buscar de cero a alguien, o sea, está fuerte. Porque como decía ahorita, un médico puede no querer tratar una complicación de otro médico. Porque no, o sea, sí, Estás lo vamos a asumiendo. hacer, porque uno no va a dejar al paciente desamparado. Pero yo no tengo que. Y dependiendo del grado de complicación, si puede pasar algo que yo me pueda ver perjudicada por la complicación de otra persona. Sí, O sea, eso es un tema ético, pero claro, no se le puede negar el servicio. Este paciente fue referido por un colega, ¿verdad?, infectólogo. Y claro, uno siempre está dispuesto a ayudar. Lo importante es educar a la población de minimizar esos riesgos buscando profesionales certificados y calificados y entrenados adecuadamente. Claro. ¿Y cómo yo sé que el profesional está certificado? Eso es muy importante porque tú tienes derecho, hoy día, tú tienes derecho a preguntar qué especialidad usted tiene, dónde usted se formó, sus credenciales, buscarlo, o sea, hoy día tenemos derecho. O sea, La el habilitación de salud pública La debe- habilitación de salud pública clave como establecimiento, como Y si médico. busca, por ejemplo, como usted dijo, que lo ideal, como dicen en el mundo mágico de Disney, lo ideal es que sea un dermatólogo, cirujano, tricólogo. Sí. Hay una sociedad, un capítulo de tricología de la Sociedad Dominicana de Dermatología. Cualquier dermatólogo que haga trasplante capilar va a estar dentro de ese capítulo. Bueno, eso es Entonces, lo más una importante. forma- es una forma que le da más fortaleza. Correcto. Yo creo que ese es el mensaje más importante. La Sociedad Dominicana de Dermatología, ahí pues estamos todos los dermatólogos calificados y ya se empezaron a hacer los capítulos y es esos dermatólogos que nos apasiona una subespecialidad. Y tenemos el capítulo de tricología, como dice la doctora. Se llama en Instagram @sdd.capítulo-tricología, para que sepan. Y así por lo menos tienen esa forma de validar. Sí. Porque creo que todavía en el país no existe una sociedad de tricólogos. Porque los tricólogos como tal podrían hacer un trasplante, un médico. Mira, eso es un tema, como dice. Ujú. ¿Qué pasa? Si es un médico, ¿verdad? Un médico que hizo tricología, ¿dónde hizo tricología? Claro. O sea, estamos hablando cuál es el entrenamiento también de ese médico en tricología. ¿Fue un curso de 2 meses o fue realmente una capacitación
anual, Extensa. exacto, Médica, certificado, dirigida avalado por una universidad en el país donde fue realizado. Entonces, sí pudieran tener el entrenamiento porque es bien específico y puede, si tiene en el pensum una capacitación apropiada en esta área. Ahora, si tú me preguntas cuál es el médico idóneo, Claro. entonces el idóneo es un dermatólogo, tricólogo y cirujano. Dermatólogo ya es, como digo yo, El cherry on top. Exactamente. Perfecto. Y doctora, por ejemplo, como mencionó ahorita las técnicas que existen, dijo que la tira todavía se utiliza y mencionó utiliza específicamente muy- mujeres. Sí, muy poco. ¿Por qué en mujeres muchas veces? Porque no quieren que les afeitemos La parte de atrás. la parte de atrás, aunque yo lo hago y le cubro con su pelo de arriba, pero hay muchas que no quieren, porque no quieren bajar su densidad por un tiempo. Y bueno, esas son buenas candidatas. Pero por ejemplo, en este último año, yo no recuerdo haber hecho una tira, ni siquiera en mujeres. He hecho en mujeres para unas entraditas, entonces lo que hago es que le afeito un área pequeña, le dejo el cabello largo y afeito otra área pequeña. Entonces con esa técnica se camuflajea muy bien. Wow, qué Sí, chulo sí, muy eso. bonito. Sí, Wow. sí, sí. Y hay áreas donantes que no sean del pelo, o sea, que no sean de mi propio cráneo, sino de otras áreas del cuerpo. Bueno, en hombres la barba. Nunca la barba para líneas de implantación ni área frontal, porque la barba tiene otras características. Es muy grueso, o sea. Es muy grueso. Bueno, el paciente que ya se ha hecho 2 trasplantes y quiere un poquito atrás en la coronilla, ya no tiene área donante realmente, pues es un recurso, pero entonces viene luego el tema de tratar ese cabello para laciarlo un poco, para que se asemeje al resto. Y trasplante que no sea en área de pelo, por ejemplo, en cejas. Me gusta. Es un área donde requiere mucha formación, mucho entrenamiento. Las cejas tiene unas características, un pelo muy fino y no todo el mundo califica para ser un buen candidato. Tienes que buscar que esa persona, generalmente una mujer, a menos que sea un trauma o una quemadura en un hombre, tienes que buscar en el área donante el pelo lo más finito posible para ponerlo en la angulación, en la dirección correcta y con un grosor apropiado. Hay a veces, he leído, nunca he hecho casos donde se le da un láser de depilación para afinarlo. Ajá. Sí, que eso sería un caso, siempre lo he pensado, un caso muy bonito de hacer como una serie de casos con esta técnica. Pero sí, se hacen los trasplantes de cejas, los trasplantes para cubrir cicatrices después de cirugías plásticas. Por quemaduras también. Por quemaduras. Accidentes de tránsito. El trasplante de barba. Hay hombres que quieren cerrar el candado, dar más densidad a la barba, lo cual queda súper Y bonito. se toma de la misma barba. O se toma de la misma barba, que es lo ideal de aquí, o hay hombres que yo he llegado a extraer un poquito del área donante. Muy interesante Sí, eso sí, de sí. poblar más la barba Sí. con el mismo pelo de la barba. Pero O el mismo pelo del pelo. Porque son áreas donde, ¿verdad? Todo está que están más expuestas, y entonces tomas de la parte del cuello, de la parte del mentón, cuello. Pero increíblemente, la experiencia mía después de usar uno de los medicamentos que usamos mucho, las alopecias, ¿verdad?, que es el minoxidil, los pacientes han mejorado muchísimo. Sí, increíble, es increíble. Se le hace más Entonces, sí, muchas veces yo le doy esta opción antes de un trasplante de pelo. Y importante saber también que cuando hablamos, quizá todo el mundo piensa en la calvicie masculina, en la calvicie femenina, pero hay otras condiciones de pelo que también podrían ser candidatos a trasplante capilar. No Sí. todo el que nos escuche quizás está pensando en una alopecia androgenética, pero hay otras condiciones. ¿Cuáles serían y en qué momento podrían ser candidatos a un trasplante de pelo? Mira, las alopecias número 1, que son las candidatas número 1 para trasplante de pelo, como lo dijiste, son las de base genética, las androgenéticas, masculinas y femeninas. Pero tenemos las alopecias traumáticas, la alopecia por tracción, aquellas mujeres que han usado ese pelo haciéndose trencita por mucho tiempo o con mucha presión, ¿verdad?, haciéndose esas colitas desde pequeña y pierden
a nivel marginal, frontal, lateral, la densidad se convierte luego con los años en una alopecia cicatricial. O sea, no hay forma de reponer esto. Y esas son excelentes candidatas para trasplantar. ¿Y la central centrífuga? ¿Le han llegado por extensiones? Me han llegado por extensiones. A esas pacientes, cuando son esos traumas de muy larga data, también se convierte en cicatricial. Lo menciono porque muchas de las que nos escuchan seguro usan, entonces que sepan que en esas alopecias cicatriciales por uso de extensiones, el trasplante de pelo es una opción. No, y la central centrífuga, que es aquí, no sé si me están viendo, aquí comienzan a perder pelo y llega un momento que ya hay cicatriz. O sea, es un paciente que pudiera... Esos son buenos candidatos, ya cuando están estabilizados, por supuesto. Claro. Hay muchas alopecias cicatriciales, la alopecia frontal fibrosante, el líquen planopilar, que cuando están en actividad, en periodo agudo, en actividad, no son buenos candidatos. Y nunca son excelentes candidatos. Cuando están inactivas, ya las has tratado, podemos realizarlo, pero siempre con la salvedad de que algún día pudiera activarse. Y quizás es un tema muy específico, pero yo siento que cada vez es más común sobre la alopecia frontal fibrosante, que deberíamos acordarnos, Mariela, de colocar una foto de algunos casos, porque yo en la clínica siento que cada vez es más común, cada vez llegan más casos de alopecia frontal fibrosante, y siento que eso se va a extrapolar a que a usted le lleguen más casos. Entonces, en su trayectoria, ¿usted ha notado también ese cambio, ese aumento de casos? Pero por supuesto. Mira, yo recuerdo en una actividad de dermatología, harán 16 años, que yo en esa exposición estábamos en una de nuestras reuniones mensuales y hice esa salvedad. Digo yo, Dios mío, hay una alopecia que vamos a empezar a ver de una forma exponencial y va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque como yo me dedicaba a trasplante de pelo, recibía muchos pacientes, no solamente de República Dominicana, de las islas, con alopecia frontal fibrosante. Y hoy día es una emergencia tricológica, pero es la alopecia cicatricial más frecuente. Pero no solamente ya en mujeres, también en hombres. Esta semana diagnosticamos un masculino. O sea que, y es un problema increíble porque pues tenemos algunas herramientas, como saben, en la terapéutica, pero es un tema porque esos folículos pilosos se destruyen en un porcentaje importante de forma permanente, para siempre. Y como mencionó, el trasplante no siempre tiene el resultado que uno esperaría o que el paciente. Por eso que en la fibrosante se dice que es solo frenar la evolución de la enfermedad ya es bastante progreso. Porque a mí esos pacientes los tengo colgado del alma porque uno sabe, o sea, que eso se puede activar en cualquier momento. Es correcto. Y también involucra las cejas. Sí, claro. Bueno, las cejas, cuando nos llega una paciente con baja de densidad de las cejas, y eso a cualquier médico, o sea, no importa tu especialidad, eso te tiene que dar un signo de alarma de referirlo a un dermatólogo. Ese es el primer signo y puede aparecer años antes de afectar el cuero cabelludo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Las pacientes lo asocian. Ay, me depilé mucho, me lo sacaba con pinza. O sea, no creen que es un problema. Creen que algún hábito que ya estaban haciendo incorrectamente le produjo esta situación. Muchas de ellas dicen, no, porque yo sufría del tiroides. Otras de ellas dicen mucho que porque me las tinté y después que me puse ese tinte, eso me tumbó las cejas. Es correcto, por la micropigmentación. Eso muchas que lo alegan. Y hablando de la micropigmentación, doctora, eso es una forma de camuflaje que lo hacen con frecuencia, tanto para cejas, pero también lo he visto en pelo. En cuero cabelludo. Sí, mira, ese es el típico paciente que quiere verse con mucha densidad. Y a veces por su tipo de pelo, que es fino, no lo logra. O sea, no logra lo que él tiene en sus expectativas personales. Entonces, esta micropigmentación puede dar en algunos pacientes con un tipo de piel, como digo yo, bien seleccionado, una ilusión de más densidad, pero no todos califican, no todos los pacientes son candidatos y no me gusta mucho en las áreas frontales. Me gusta para camuflajear cicatrices de las
de las técnicas antiguas en la parte donante, y hay algunos pacientes que le viene bien, como en la coronilla, se hacen su micropigmentación y luego se hacen un trasplante capilar en el área. ¿Y de alguna manera puede influir en el trasplante, en el resultado del trasplante? No. El tema es que muchas veces cambia de color. Y sí, se ve como verdoso. Se ve verdoso, se ve azuloso. Entonces, es una técnica que hay que saber seleccionar. Primero, el profesional que te lo va a hacer para que la tinta sea de buena calidad. Y luego seleccionar el tipo de paciente, ¿verdad? Con las características en su cuero cabelludo que le vaya bien. Ahora, yo tengo pacientes afroamericanos que se hacen su micropigmentación y le queda bien. Excelente. Porque se ve como una sombrita y luego muchas veces, se le ve cierta armonización facial con ese dibujo, con ese pigmento, pero luego ya se deciden hacer un trasplante de pelo y aunque tú no le pongas mucha densidad, se ve bien bonito. Claro. Sí, se ve bonito. Entonces ya aprendimos del antes, sabemos que hay una evaluación previa, sabemos que hay analíticas que se deben de hacer, que hay un protocolo de revisión para poder ser candidato, no solamente a nivel general de analítica, sino también que el paciente tenga las características para poder realizar el trasplante. Ya sabemos que podemos verificar si es un dermatólogo certificado, que lo idóneo es un dermatólogo cirujano calificado. Hablemos del después. Me hice el trasplante. El paciente, la expectativa de él es cuánto esto me va a durar. Y también, ¿qué puede hacer para mejorar o prolongar ese tiempo? Tanto dentro de la misma, como el perioperatorio, alrededor de la misma cirugía y a largo plazo. Mira, un paciente bien seleccionado, donde tú le haces un trasplante de pelo con el protocolo perfecto, evoluciona muy bien. Nosotros lo vemos siempre a las 24 horas, le enseñamos a curarse, el área donante de una forma, el área receptora de otra forma, le hacemos un video explicativo, porque muchas veces le damos todo por escrito, pero lo escrito es interpretativo, aunque esté bien claro, le hacemos su video, se lo enviamos. Entonces, ese paciente generalmente evoluciona muy bien, ya a las 48 horas puede estar en una oficina, sentado. Ya el quinto día, si son de estos que no pueden dejar el gimnasio, pueden ir al gimnasio a levantar 2 libritas para ir, exacto, pero pueden ir y gradualmente ir incrementando el peso y ya a los 12 días pueden empezar a hacer su rutina de ejercicio. Entonces, es un paciente a quien se le enseña, ¿verdad?, los antibióticos que va a usar, se le prescribe una prescripción de cómo lo va a usar, de su jabón antiséptico, de su agua termal, que nos encanta. Entonces, tienen una rutina que seguir. Muchos de ellos también usamos el minoxidil para activar esa vasodilatación, le damos la terapia de luz roja. Es un paciente que lo acompañamos los primeros 30 días para el proceso de las postillitas, cuando ya están secas, para removérselas, para que luzcan estéticamente, se sientan mejor, salvo los pacientes que vienen fuera del país, que tenemos una casuística importante, que se les enseña y se les acompaña también de forma virtual a que pues logren, ¿verdad?, recuperarse de una forma satisfactoria, siempre bien guiados. Le damos un aceitito rosa mosqueta, que eso ablanda las postillitas. Y la verdad que el proceso bien realizado es una técnica maravillosa donde el paciente se recupera muy rápido y es un procedimiento prácticamente indoloro. Eso es otro. Ajá, el dolor. Eso otro toquecito. Mira, el paciente de hoy tenía sus dos familiares que se lo hicieron en otro lugar. Dice, no, doctora, pero es que esos familiares míos sufrieron. Yo, pero ¿cómo que sufrieron? No, que ese área donante le dolió muchísimo. Claro, no es lo mismo colocar una anestesia con una aguja pequeña que con una aguja grande. Claro. Con una vibración, sin vibración. O sea, al paciente hay que pensar que es tu familia, que es tu hijo. O sea, tú tienes que tratarlo con delicadeza, con las técnicas que le hagan más favorable el proceso. Y esa es una gran diferencia. Parece un detallito pequeño, pero todo eso es una diferencia en que un paciente quiera una segunda sesión o refiera. Eso se extrapola mucho la parte de inyectables. Y eso lo aprendí yo cuando estudié la parte de inyectables. Es más importante el proceso que el resultado.
Es correcto. Porque el paciente pudo haberle encantado, pero si fue tan tedioso y traumático el proceso, no se lo va a volver a realizar. Entonces, es tan importante el resultado como lo que tiene que hacer el paciente para obtener ese resultado. Y no solamente eso, o sea, a veces lo que tú tienes que invertir, porque muchas veces es cuestión de tiempo. Yo he ido a simposios donde, claro, le ponen esa anestesia a 1000 por hora. Cuando tú inyectas una anestesia rápido, nada más la anestesia que es ácida y la expansión del tejido rápido duele. Ahora, tú le haces un abón despacito, suave, con una aguja 33, haces un primero, luego ahí cambia la aguja suavecito. ¿Para qué? Para que sienta lo menos posible. El paciente se relaja, con la sedación se duerme, es placentero, se deja trabajar mejor, el flujo sanguíneo también está más relajado. Entonces, y todo es por tiempo. Yo no ahorro nunca tiempo. A mí me pueden dar 12 horas haciendo trasplante, 12 horas. El equipo mío también, mira, tengo 25 años con mi equipo, es el mismo equipo, siempre han estado dispuestos y siempre tienen una paciencia maravillosa. Entonces yo le digo a quienes están siempre, que se acercan a mí, me dicen, yo quiero hacer pelo, digo yo, tú tienes paciencia. Ese es el detalle, o sea, te apasiona esto, pero tienes paciencia. ¿Por qué? Porque es un procedimiento largo, donde requiere mucha concentración, es muy bonito, pero al aplicar la anestesia hay que estar tranquila. Vamos a aplicarse lo que sea confortable para el paciente. ¿Sabe que cuando nosotros fuimos en el 2022, que fui con mi esposo donde usted, que fue cuando yo salí embarazada, nosotros nos dimos cuenta en octubre, y él me dijo a mí, mi hija no me va a conocer calvo. Y yo, bueno, pues entonces hagamos la cita con la doctora. Fuimos, lo hicimos en diciembre, el trasplante. Él al sol de hoy dice que a él no le inyectaron anestesia. Porque él no, y a él no lo sedaron, según él no. Yo fui al baño caminando y a mí no me sedaron. Yo estuve ahí, la anestesióloga que estaba ahí, pero conmigo no utilizaron nada. Bueno, porque lo que pasa es que mira, qué testimonio, ¿eh? Ese mismo, y qué mañoño, ¿se sabe? Todo, Sí. Yo creo que los hombres son así. Sí. Pero todos, Ajá. todos. Lo que pasa es que nosotros hacemos una combinación muy pues interesante, es una sedación vía oral, donde la medicación vía oral es muy controlada. Cada paciente tiene una dosis respuesta. Hay pacientes que con media pastillita se duermen las 8 horas y otros que hay que darle el doble. Es normal. Entonces, esa sedación le produce un efecto confortable, duermen bastante, se le hace rapidísimo, pero claro, si tú le colocas algo que le duele, obviamente lo vas a despertar. Él no recuerda eso. Él recuerda que él fue al baño, que él recuerda hasta cuando se montó en el carro, cuando se finalizó todo. O sea que él les recuerda muchas cosas, pero él no recuerda que él lo sedaron. Bueno, pues interesante. Y me acuerdo como hoy esa noche también, él no lo recuerda como algo traumático. Él está muy abierto porque sabemos que va a pasar. Sí, sí. Estamos muy conscientes de que eso va a pasar y él está muy abierto a hacerlo nuevamente porque fue muy placentera la experiencia en sentido general. Muchas Lo gracias. que sí, no se me olvida nunca que parecen gusanitos cuando están acabados de poner. Sí, Ah, claro. sí. No, pero eso es bonito. Yo le digo, mira, eso es lo que te va a hacer esa melena. O sea, ahí están unos bebés que ahora tienen que integrarse, hay que cuidarlos. Y importante es siempre comentarle al paciente que ese cabello trasplantado se va a caer en las próximas 3 semanas. Entran en lo que se llama un efluvio de esos efluvium post-injerto. ¿Qué significa eso? Que entran en una fase de reposo el cabello para salir a los 3 meses. O sea, que no es que van a salir con melena 24 horas después. Tarda un proceso de 3 a 6 meses ya que empiezan a coger el largo, el grosor, y a los 9, 10 meses ya tienen una melena. Somos testigos. Sí. Y nada, doctora, sabemos que ya estamos llegando al final, pero no quería dejar de hacer esta pregunta para que las personas se queden con la expectativa de qué esperar a largo plazo. El paciente que se trasplantó, ¿puede necesitar otro más adelante? Claro que sí. ¿Y quién sí, quién no? ¿Y en qué tiempo podría necesitar, por lo menos un aproximado, para que se queden con eso? Claro que sí. Mira, cada paciente desarrolla un tipo de calvicie y una progresión diferente. Hay quienes van muy rápidos, otros van más lentos. Hay pacientes que se estabilizan y se quedan solamente con las entradas y tienen el resto de su cabello, otros que pierden en 3 años todo. O sea, dependiendo de esto va a ser el número de sesiones que cada paciente requiera. A mí me gusta esperar 1 año entre una sesión y otra. No necesariamente, pudiera ser un poquito antes, 9 meses, pero me gusta para que esa área donante se recupere, para que veamos el crecimiento total del cabello, el grosor.
pero eso es un estimado como Y promedio. si el paciente usó medicamentos, se acompañó de medicamentos, pues va a ser mejor, va a durar más. Sí, claro Me que imagino, sí, para claro que necesitar el segundo. Pero no es que fue, o sea, el hecho de que necesite una segunda o una tercera no significa que fue un fracaso, ¿no? Claro que no. Es parte del proceso normal. Un paciente puede requerir 1, 2 o 3 sesiones, pero ese resultado va a ser permanente. No es que se te cae el primero y necesites una segunda, es que progresa la alopecia y vas a necesitar más cabello para cubrir hacia atrás o para dar más densidad al anterior. Pero entonces el paciente O va a puede decir- ser, perdón, Auri, que no fue que se te cayó porque estuvo mal, pero sí pudo ser por hacértelo en un lugar no correcto, pues lo que te pusieran no fuera lo que debieron, el pelo adecuado que debieron haberte puesto, y por eso te pasó. Y no quiero dejar de mencionar algo que está en auge y que todos los días nos preocupa más, que son la cantidad de cabellos. Nosotros ponemos 10,000, dicen, 8,000. Digo, pero ¿cómo tú puedes vender un número de unidades? Sin saber. Sin ver el paciente. Por teléfono me dicen un paciente, no, yo llamé a un lugar y me dijeron que ahí ponen 8,000. Pero es que cada paciente tiene un área donante diferente. O sea, no estamos vendiendo algo que vamos a sacar en una bolsita. Estamos vendiendo un procedimiento que depende de un área donante y que tiene que ser evaluado personalmente. Yo hago muchas consultas virtuales y esas consultas son, cuando vienen de fuera, se lo digo, mire, siempre hay un riesgo de cuando yo lo vea personalmente no sea candidato. Usted corre ese riesgo. ¿Por qué? Porque por foto, por video, tú no puedes ver el cuero cabelludo si hay un tema que no estamos viendo. Muchas veces hay una alopecia androgenética de base, pero pudiera ser que tenga otra alopecia también, Claro. cicatricial o complicando. Entonces, Y no te pueden poner pelo de otra persona. no. Entonces me preocupa mucho eso, que el paciente está buscando un número. ¿Cuánto usted pone, doctora? Yo siempre le digo, nosotros ponemos y hacemos la mejor sesión posible en cada paciente, dependiendo de su área donante. Eso es lo que sí le certifico que usted va a obtener. Eso es muy importante. O sea, que sus expectativas sean reales. Mira, yo recibí un paciente estaba muy compungido. Me dice, doctora, a mí me ofrecieron que me iban a llenar la cabeza. Claro, una alopecia 6. Y mire el resultado. Y yo lo veo, yo nunca critico de otro médico, por supuesto. Y dice, ¿usted cree que en otra me va a cubrir o no? ¿Cómo así? Digo, no, que en otra te vamos a mejorar, pero no se puede cubrir porque el área es muy grande y tú tienes muy poca área donante. Doctora, nadie me había dicho eso. Usted es la primera que es honesta y me dice la verdad. Entonces, eso es muy importante. O sea, el médico debe ser honesto, debe de hablar muy claro con el paciente de las expectativas y del resultado que le puede garantizar para no ofrecerle algo y luego que no pueda cumplir. Sí, y por eso no quiero dar de mencionar que usted dijo que progresa. Entonces el paciente diría, pues dejar que progrese un chin más, para entonces hacémoslo y que nada más sea uno. Pero en realidad no es primero ni la misma capacidad de donación que podría tener en un futuro, y también va a necesitar mucho más unidades que probablemente no se puede hacer solamente en una sesión. Es que es eso. O sea, en una sesión, por más que nos esmeremos, no podemos extraer más. Porque si en ese espacio donante estable, en vez de 3,000 unidades foliculares, yo le agredo con 6,000 y le hago 6,000 hoyitos, puedo comprometer la vascularidad por área y crear entonces un problema Atrás. atrás de que le traumatizaste y quedarse en un área traumatizada, cicatricial, sin pelo atrás. Entonces tú no puedes arreglar un área y desarreglar Dañando otra. otra. Entonces hay que irse a lo seguro. Cuando yo les extraigo 3,000, no es que solamente se podían 3,000, yo podía más, pero yo no puedo traumatizarle esa área. Cuando eso se recupere, a los 9, 10 meses, yo puedo volver a sacar 3,000 más. Porque es eso, o sea, y eso no todo el mundo lo entiende, que hay una seguridad para que un área donante tú no la maltrates y entonces crear otro problema. Para Y te el pueda servir para un futuro poderla usar si no la maltrato. Correcto. Y la cuido. Correcto. Pero si no la cuido y saqué, en vez de 3,000, intenté sacar 4,500 y dañé esa área, pues ya no, o sea, ya tú no tienes nada donante, te quité el chance. Es correcto. Pues nada, doctora, mil gracias. Me encantó el episodio, creo que nutrimos
y educamos bastante. Nos educó bastante. Bueno, para mí de verdad un honor estar aquí en su programa. Las felicito por este espacio educativo. La verdad, ustedes son, no es porque esté aquí, ¿verdad? Ante todo el público, unas profesionales excelentes y muy comprometidas. Así que felicidades y muchas gracias. Este episodio me va a servir de guía para todos los pacientes que me lleguen post-trasplante. Claro. Y hay que se quieran hacer trasplante, los que se fueron a los lugares que no se sabe. Te voy a mandar un episodio, Juan, para que lo escuchen. Bueno, está buenísimo. a la orden. Y antes de finalizar, no olviden que se pueden unir a nuestro Patreon, donde tenemos donde van a tener acceso a nuestros episodios en vivo. O sea, pueden estar aquí con nosotras, opinando, comentando y demás. Pueden hasta hacerle preguntas a la doctora Mari Carmen Morales, que pudo haber sido, pero no fue porque no te hiciste Patreon a tiempo. Pero pueden unirse a ese que es Derm Club Addicted. Y el otro que es Derm Club Obsessed, que es como que la ultimate forma que pueden formar parte. Dije forma 3 veces, pero no importa. Chancéenme, que van a formar parte de nuestra comunidad, donde ya hacemos actividades trimestrales en persona, actividades como colorimetría o una charla sobre cualquier tema, una cata de perfumes que Claudia va a ir por presencia porque le da rinitis, pero no importa, o una cata de vinos, o actividades súper chulas, donde vamos a tener goodie bags, charlas y ¿qué más? Lo dije muchas veces todo lo mismo, pero sí, no importa. Y lo mismo que tiene la otra membresía también. Ah, sí, también van a tener acceso a al los live, episodios en vivo. Exacto. Así que no dejen de unirse, den a Patreon, apóyennos y se lo mandan a todo el que quiera un trasplante capilar. Bye.